Saludos. El día de hoy mi compañera Viviana Montoya y mi persona Cristian Londoño queremos hablarte de la religión como una dimensión cultural. Sabemos muy bien que desde tiempos inmemoriales la humanidad se ha venido realizando preguntas existenciales bastante profundas, tales como por qué sufrimos, de dónde venimos, qué hay después de la muerte. Todas estas preguntas adquieren un tinte particular para su respuesta de acuerdo a la cultura a la cual pertenezcan los individuos, y esto fundamentará sus creencias, prácticas y símbolos a los cuales ellos llamarán religión. Aunque no es lo mismo la religión que una cosmovisión, esta fundamenta el campo y es parte fundamental de la cosmovisión de una cultura para poder dar comprensión a nociones como el universo, el tiempo, el alma, el sentido de vida, el bien y el mal. En este video exploraremos la religión más allá de la fe y veremos su dimensión cultural, la cual permite reflejar, organizar y moldear la vida humana en todas sus formas. Sabemos muy bien que la definición y los elementos centrales de la religión serán particulares, pero podemos decir que una religión es un sistema de creencia que a través de esta fundamentación da normas y rituales que vinculan a seres humanos con lo trascendental, con fuerzas sobrenaturales o entidades que están más allá del humano, o sea, entidades divinas. Estas entidades lo que hacen es que constituyen una forma de deseo inconsciente de los individuos y lo que hacen es que le dan un sentido a su existencia, organizan sus experiencias y les permiten crear comunidades a través de los vínculos que los individuos pueden crear con los demás. Según la antropóloga Barbara Miller, la religión forma parte de una cosmovisión, mas no es una cosmovisión en sí misma, y es una manera integral de entender el mundo y el papel que tenemos en el mismo. Sabemos muy bien que cada teórico podrá dar un punto de vista acerca de la religión. Por ejemplo, Edward Taylor define la religión como una creencia en seres sobrenaturales que busca dar explicación a los fenómenos desconocidos de la humanidad. Por su parte, Sigmund Freud comprende la religión como una necesidad de un deseo inconsciente para poder lidiar con el miedo, la culpa y la autoridad. Max Weber lo comprende, al igual que Emily Durkheim, desde un punto más social y reconoce el rol universal en la construcción de significado desde lo sobrenatural, y Emily Durkheim lo relaciona profundamente con el sentido de comunidad, los cuales se encuentran dentro de una comunidad netamente moral. Sabemos que las características de la religión van a ser particulares, cada una tendrá sus símbolos, lenguaje y prácticas que sostienen su mundo sagrado, pero encontramos unas similitudes. Por ejemplo, construyen leyes y normas que guían su conducta. También hay un libro sagrado como la Biblia, el Corán o el Vedas que guía estas conductas. Hay un queritma que narra el origen del mundo a través de esta religión que se une con la cosmovisión cultural de los seres humanos, del bien y del mal. Hay un sentido de comunidad donde se comparte la fe, los rituales y el sentido de pertenencia a través también del sentido de vida que cada uno toma. Y hay unos rituales y ceremonias particulares que marcan momentos importantes de la vida de los feligreses, pero que también forman parte importante de los rituales que sostienen esta misma religión. Sabemos también que la religión tiene funciones específicas desde lo individual y lo colectivo y que se dan a lo largo del tiempo en la particularidad de la religión. Sabemos, por ejemplo, que el evolucionismo, a partir de las teorías de Taylor y Spencer, cree que hay un pensamiento humano que reemplaza la ciencia en la religión. El funcionalismo psicosocial del siglo XX permite que la religión cargue los sentimientos de muerte, incertidumbre y dolor y da consuelo a las personas que sienten esto a través de las teorías de Freud y Malinowski. Y también tenemos la interpretación cultural del siglo XX y XXI que busca comprender la religión ya en un sentido netamente social, donde se da la cohesión, se moldean valores y se configura la identidad de un individuo. Todas estas definiciones nos permiten ver una forma en la cual las funciones de la religión se tornan desde cada constructo teórico. Sabemos también que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se desarrollaron enfoques netamente psicológicos y sociales, tales como los que ya tratamos anteriormente. Podríamos decir que cada uno de estos autores, tanto Karl Marx desde su teoría revolucionario social, que ve la religión como el opio del pueblo, Emily Durkheim, que ve desde su teoría social la fuerza de la cohesión social a través de la religión, y Bronislaw
Malinowski, desde su teoría del funcionalismo y de las emociones psicológicas, dan un punto de vista fundamental dentro de lo que se puede constituir como la función central de la religión. El lenguaje simbólico permite que lo sagrado se vuelva una experiencia compartida. Las religiones suelen tener una creencia central y una conducta asociada. Estas creencias se transmiten por medio de mito o doctrinas. El mito es una narración sobre lo sobrenatural, que puede ser de forma oral o escrita, y que generalmente transmite valores y creencias. Para Malinowski, el mito establece el orden social y moral. Para Levi Strauss, ayuda a resolver contradicciones como la vida y la muerte, el bien y el mal. La doctrina, por su parte, es la versión formal y estructurada de la creencia que explica el mundo sobrenatural y define qué conductas son correctas o castigables. Es cercana a la ley, pues organiza y refuerza la creencia colectiva. Miller 2010. Los rituales religiosos se clasifican en ritos de sanción, que están relacionados con castigo, corrección simbólica, y ritos profanos que marcan transiciones importantes en la vida social o espiritual. Estos últimos incluyen ritos de paso, que señalan el cambio de estatus de una persona y constan de 3 fases: separación, transición o fase liminal y reintegración. Peregrinaciones, que son viajes a lugares sagrados con sentido transformador, mientras que también están estructurados en 3 etapas: salida, transición y regreso. Los rituales de inversión revierten temporalmente normas y jerarquías sociales, como ocurre en el carnaval. Y el sacrificio es una entrega ritual de seres humanos, animales o bienes a lo sagrado, como ofrenda simbólica. Hablemos ahora un poco de especialistas religiosos, que son figuras con autoridad y conocimiento para guiar con actos rituales según su credo. Requieren formación o habilidades especiales. Entre ellas están los chamanes, con un llamado y vínculo directo con lo sobrenatural, presentes en sociedades no estatales, y los sacerdotes, formados para mediar entre lo humano y lo divino mediante rituales periódicos. Los chamales realizan rituales no periódicos. Otros especialistas incluyen adivinos, que son los que revelan el futuro de la voluntad divina, profetas que transmiten mensajes sobrenaturales y brujos o brujas que emplean poderes psíquicos para influir en distintos aspectos de la vida. Las religiones pueden creer en diferentes tipos de fuerzas o seres. En el animatismo, lo sobrenatural es una fuerza impersonal sin forma, como la energía del universo. Asenjo Alvarado 2018 menciona que el animismo es considerado una etapa formativa de la religión propia de sociedades primitivas que aún no han institucionalizado creencias religiosas. Surge de la experiencia sensitiva y afectiva del ser humano en contacto con la naturaleza y lo desconocido, y se apoya en mitos para explicar el mundo, los fenómenos naturales y la existencia. El animismo fue influenciado por el animatismo y dio paso a religiones más organizadas. El panteísmo es una concepción religiosa y filosófica según la cual Dios y la naturaleza son lo mismo. Es una evolución del animismo, que no abandona el concepto de espíritu, pero ahora concibe al universo entero como divino. Busca unir la religión y la ciencia al afirmar que todo lo que existe está dentro de Dios y tiene su esencia. El fetichismo es una forma primitiva de religiosidad en la que se atribuyen las propiedades sobrenaturales a objetos materiales llamados fetiches. Estos pueden ser inertes o vivos, y surge como una forma de dar sentido a los fenómenos naturales y sociales. Y el zoomorfismo, que son dioses con forma animal o mezcla, como en la mitología griega o romana, y seres antropomorfos, dioses con forma y emociones humanas. Las religiones reveladas son aquellas basadas en una verdad transmitida por una deidad o fuerza trascendente, que establece dogmas, normas y ritos. Los principales son el hinduismo, budismo, judaísmo, cristianismo e islam, y se centran en la salvación. Su expansión global ha generado adaptaciones locales que a veces desafían sus estructuras centrales, se basan en textos sagrados y su difusión ha sido impulsada por la migración y las tecnologías modernas, siendo el cristianismo la más extendida, seguida por el islam y el hinduismo. Las regiones locales son prácticas religiosas propias de comunidades o regiones específicas, muchas veces vinculadas a líderes como chamanes o líderes indígenas. Estas religiones se centran en lo espiritual dentro de su contexto cultural y suelen resistirse a la influencia de religiones globales, especialmente tras procesos de colonización. Su respuesta ha sido el fortalecimiento de lo propio a través de rituales y creencias tradicionales. La religión es clave para comprender la cultura, así como el comportamiento social e individual.
En el siglo XIX, Herbert Spencer propuso que la religión surgió como una forma de responder a lo desconocido, influido por el pensamiento evolucionista, y anticipó que la ciencia acabaría por reemplazarla. Los elementos religiosos como el alma o la figura de Dios varían en forma y significado entre culturas, pero suelen cumplir las funciones similares, explicar lo incomprensible y guiar la conducta moral. Además, los mitos y los ritos que están profundamente entrelazados. Mientras que los mitos narran los orígenes del mundo y de la humanidad, los ritos permiten actualizar esas narrativas en la vida cotidiana, dándoles vigencia social. Es decir, la religión continúa siendo un componente esencial para entender las culturas. Aunque sus formas cambian y se adaptan con el tiempo, mantiene su función central, dar sentido a la experiencia humana. Para concluir, estudiar la religión permite comprender la dimensión colectiva, simbólica y cultural de las sociedades. La religión refleja cómo los seres humanos enfrentamos lo desconocido y construimos sentido frente a la existencia. Más allá de lo espiritual, constituye una expresión de aspiraciones profundas, valores y formas de vida. A lo largo del tiempo, la religión continúa siendo una manifestación viva y dinámica de la identidad humana. Gracias.